Marcelo, nuevamente para el registro, ¿qué fecha es hoy? Es que no estaba grabando. Jueves 7 de mayo, ¿era? Eso, pura vida, pura vida. Ok. Bueno. Entonces, recapitulando lo que vimos la clase pasada, en alta frecuencia empiezan a notarse estas capacitancias. Voy a cambiar de color aquí nada más. Así, delgadito, listo. Empiezan a notarse estas capacitancias que son interelectródicas. Aparte de todas aquellas capacitancias parásitas del circuito, como las de cableado, que se agrupan en dos, las de entrada y las de salida. Esas hacen que la respuesta en alta frecuencia, en lugar de ser una línea recta, caiga. Y habíamos determinado básicamente dos frecuencias principales, FH sub I y FH sub 0, donde se suman, digamos, todos los efectos de las capacitancias parásitas que se ven desde la entrada en una y las que se ven desde la salida en la otra. Siempre tienen la forma 1 entre 2pi RC. Y luego vimos también el efecto de la capacitancia de Miller. Igual tenemos una capacitancia de Miller en la entrada, una capacitancia de Miller a la salida, y es una capacitancia que depende de la ganancia. Aparte de eso, vimos una o dos, pero realmente es una frecuencia de corte extra, F beta, que tiene que ver con la variación que tiene beta con la frecuencia, que beta no es constante. Y vimos FT, que le llamamos producto ganancia ancho de banda. Recuerden que ustedes tienen ahí de tarea moral investigar bien sobre esto. El producto ganancia ancho de banda. Sobre la aplicación, las implicaciones, para qué sirve, etcétera, etcétera. Ya sabe cómo determinarlo. Entonces esto me da otras dos frecuencias de corte. Como digo, realmente es una, porque si usted ve esta de aquí abajo, es la misma de la de arriba, solo que multiplicando por beta. Entonces se desaparece. Y habíamos dejado un ejemplillo, que era el mismo ejemplo de cuando vimos la parte de baja frecuencia, solo que ahora añadiéndole estos valores a la resistencia de la fuente, que no lo teníamos. Bueno, R1, R2, R3, ya eso ya estaba. Pero básicamente añadiendo estos valores de capacitancia, la capacitancia base emisor de 36 picos, la base colector de 4 picos, colector emisor de 1 pico y las de cableado de entrada y salida, 6 picos y 8 picos. Voy a darles unos minutos, porque sí me interesa que calculen, obviamente lo que hay que calcular es FHI, FH sub 0, F beta, FT, que las tengan calculadas y ojalá dibujadas, pero en todo caso yo voy a explicar el proceso de, perdón, de determinación de la gráfica de Bode en alta frecuencia, que sería lo que sigue. Calcular las frecuencias y hacer el gráfico de Bode. Voy a darles ahí unos minutos. A menos que todos me digan, no, ya se lo tengo hecho, sigamos, yo sigo. Si alguno tiene alguna pregunta, me avisa. Para David, que está preguntando ahí, y para todos, echando para atrás un toquecito aquí.
Ahí está, David. Ese RI es beta veces RI. Solo este pedacito de aquí, ¿verdad? Copiado Julio y David. Las preguntas. La de Julio, sí, correcto, ese es el valor. Y, ok, ya Julio ahí puso que sí. Listo. Perdón, la grabación, ya ahora sí, no lo había iniciado. Ok, decíamos, ya teníamos el valor de la ganancia desde la vez pasada, que era de menos 90. Y nada más de empezar a meter valores. Primero aquí se calcula la capacitancia de entrada, que es con los valores que se dieron ahí en el enunciado, la capacitancia cableado de entrada más la base emisor y uno menos la ganancia por la capacitancia base emisor. Entonces eso nos da 406 picos. Yo no tengo el cálculo aquí a mano, ¿verdad? Pero aquí supongo que son 406 puntos. Bueno, no, parece que todos son números cerrados. Sí, todos son números cerrados. Solo aquí puede que se añadan decimales. Aquí en esta multiplicación. Por el asunto de los decimales. Por las cifras significativas ahí que uno mantenga en la calculadora a la hora de hacer los cálculos. Como estas son magnitudes tan pequeñas comparadas con las otras que son relativamente grandes, entonces puede que haya una diferencia en la respuesta a la hora de calcular. Bueno, entonces con eso podemos calcular FHI, que es 1 entre 2pi por la resistencia Thevenin de entrada, por la capacitancia esa que se acaba de calcular, y eso da más o menos, bueno, en esa resistencia de entrada también van a haber bastantes decimales, de una magnitud relativamente grande comparada con esta otra respuesta, que está en picofaradios, y la de la resistencia de entrada, como son paralelos de cosas que están en el orden de los kiloohmios, ahí es donde hay que tener cuidado de mantener todos los decimales que se puedan ahí en la calculadora. Ok, FHI da 738.24 más o menos, según Boylestad. Yo ese cálculo no lo revisé. Por ahí Julio me había dicho que él le dio 689K más o menos. Esto me lo dice Julio aquí, 689 kilohercios. No sé los demás cómo andan ahí en ese valor, anda muy alejado, etcétera. Para correr, que hay dos mensajes nuevos en el chat, estamos abajo. Le dio distinto el Julio, no sé qué puso ahí, es que puso TTHI. El R Thevenin de entrada. El R Thevenin de entrada, ya le digo, es 531 kiloohmios, más o menos, perdón, 0.531 kiloohmios. El RT HI, que era, vamos a ver los valores, era 1K, voy a correr esto para acá un poco, 1 kiloohmio, en paralelo con 40K. Ya sabemos que eso va a dar menor que 1K, hasta ahí donde vamos, en paralelo con 10K, en paralelo con beta veces RE. Esto es 132, perdón, 1.32K. 1.32K. Eso da 500 más o menos. 531 ohmios o 0.531 kiloohmios. Y a Julio le está dando 568.2, después de que ahí está la diferencia. Obviamente si va a ser menor de 1K. Si todos los demás son mayores. Por favor, revisen este número.
Y me dicen, a Julio le dio, me dice 568.2 ohmios. 568.2 ohmios. A los demás, ¿cómo les dio? A mí me dio 568.2 también. ¿Quién más? ¿A los demás cómo les dio? También me dio eso. 568. Sí. Ok. Entonces sí es un asunto ahí de decimales. Que va a venir probablemente de aquí, de este valor. El 1.32. Bueno, pero por ahí anda el valor más o menos. Cerca de los 700 kilohercios. Ok. RTH sub 0. Aquí está el cálculo. Obviamente hay que calcular la capacitancia de Miller de salida. Y esa da 8.6 megas. Aquí sí es muy difícil que por decimales se aleje mucho de ese valor. Y F beta, aquí está, 2.5 megas. Y bueno, si ya se les dio bien, obviamente FT les tiene que dar bien porque nada más es de multiplicarlo por signo. Ok, ustedes tomen el valor que les dio a ustedes, voy a alejarme aquí un poquito. 689 kilohercios, digamos. 690 kilohercios. 2.52, perdón, 8.6 megas, 2.52 y 252. Este último valor posiblemente ni vaya a influir mucho en la gráfica, ¿verdad? Ya que está demasiado alejado de 8.6 megas, que es el que está más cerca. Entonces en la gráfica posiblemente no influya mucho. Si puede dibujar la asíntota, dibújela, no hay problema. Pero si no, de todas maneras no va a influir mucho en la forma de la gráfica, no va a dar el papel para torcer la curva ahí a esa altura. Como digo, si puede dibujar la asíntota, por lo menos dibújela. Pues vaya intentando dibujarlo y ya yo lo voy a resolver. Si ya tenían el de baja frecuencia hecho, traten de mantener la escala vertical, la del valor absoluto de la ganancia. Ojalá que sea igual, para poder después poner una a la par de la otra y tener la gráfica completa, ¿verdad? Se escuchó el ruido del esmeril de fondo. Activé el audio a propósito. Y ahora reviso la grabación, a ver qué tanto ruido capta el micrófono. Yo creo que sí se escucha un toque. Sí, sí. Ahí está otra vez. Sí, se escucha. Qué madre. Y ahorita están como en la parte más alejada de la pared, digamos, de mí. Pero supongo que en algún momento llegarán cerca de donde estoy. Va a ser imposible dar la clase. Qué problema. O sea, no hoy, sino conforme se vengan acercando. Eso sí va a ser una torta. Bueno, vamos a seguir. Si no lo tiene hecho, no hay problema. Lo hace con calma. También aprovechando que ahora que están calladitos. Ya está. Ya empezaron otra vez. Bueno. Entonces, básicamente yo voy a tomar la misma. A ver, un chancecito. Ok, ahora sí. Quería ver que no estuviera en silencio. Voy a tomar el mismo papel
digamos, con la misma escala. Obviamente recuerde que realmente este papel mío no es esta escala, ¿verdad? Es una imagen y está ahí medio distorsionada. Uno tiene que acomodarla al PowerPoint y las rayas están hechas en PowerPoint y se acomodan al milímetro más cercano, por más que uno las quiera mover, los puntos, los quiere poner en un lugar exacto, no se deja. Entonces, este es más o menos aproximado. Ok, entonces empezamos por ubicar, vean la escala de arriba. Yo básicamente conservé, digamos, el mismo espaciamiento, solo que ahora en megahercios. Vean que yo aquí ubiqué ese punto de 738 kilohercios, ¿verdad? Si hubiera dado 690 más o menos que les dio a ustedes, estaría 1 milímetro aquí hacia la izquierda, ahí casi sobre el 7, esta primera. Luego 2.52 megas, aquí ya empieza un mega, ¿verdad? Por ahí muy cerquita va a estar siempre dentro del mismo ciclo, 8.6 megas, ahí más cerca del 9 que del 8. Y esta que les dije que aquí en el papel no se ve tan alejada, pero ya cuando estén las asíntotas aquí, como estas otras tres están muy pegadas, esta de aquí posiblemente no tenga mucho efecto en la gráfica por la cantidad de divisiones que hay hacia abajo para dibujar la gráfica. Bueno, entonces empezamos ubicando las gráficas, perdón, los puntos ahí en la gráfica. Y yo voy a empezar dibujando aquí del lado derecho, la asíntota primero más alta, esa la 252, y luego vamos a la de 8.6 y ahí vamos a la izquierda. Entonces, aquí estoy en 200, igual tienen una pendiente todas las asíntotas de menos 20 decibeles por década en este caso, ¿verdad? Yo posiblemente no le haya puesto el menos en la mayoría, pero obviamente es una pendiente negativa. De izquierda a derecha o hacia abajo es una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces me corro una década hacia la derecha, o sea, a 2562. Marco ahí ese puntillo, ¿verdad? En la misma posición de este otro, solo que aquí. Y luego de ahí, bueno, ahora esos puntos tengo que trasladarlos aquí al eje del 0. Pues ahí están. Y una vez que lo traslado ahí, ahora sí, de este punto de la derecha, tengo que bajar 20 decibeles, o sea, aquí la raya de 20, más o menos por aquí, ubico el punto, ahí está, y listo. Entre este primero y este otro, tiro la primera asíntota. Como tengo la presentación de PowerPoint en pantalla completa, entonces yo no veo si alguien me está poniendo algo en el chat o una cosa así. Pues tiene que levantar la voz para poderlo, si tiene alguna pregunta. Que si no, no me doy cuenta. Y listo, ahí está entonces la primera asíntota. Vamos con la segunda. Este punto de aquí ya lo bajé de una vez, 8.6 megas. Y igual, entonces me corro hacia la derecha, una década, que sería 86 megas. Y de ahí bajo hasta 20, uno de esos dos puntos, y tiro la otra asíntota. Ya tenemos dos. Lo mismo para la otra que va a estar muy pegada, la de 2.52. Entonces ubico ese punto aquí sobre el 0. 2.52. Me corro una década hacia la derecha, que sería aquí a 25.2 megahercios. Y luego bajo 20 decibeles hacia este mismo punto. Todos estos puntos rojos, digamos, ahorita están al mismo nivel. Todos los de abajo van a estar en menos 20. Bueno, en 20 porque está en valor absoluto, pero usted sabe que es menos 20. Y uno de los dos puntos. Y listo. Cuando uno está haciendo la gráfica de body, uno puede hacer trampa, digamos, entre comillas. Nada más ubica el primer punto. Y si tiene unas buenas reglas y buenas escuadras, entonces cada raya nada más la dibuja paralela a la anterior. Entonces la hace ahí como el cálculo y la tira. Yo les recomiendo que al menos la primera vez que lo haga, dibuje cada puntito y después tire la raya
Si le quedaron paralelas, usted sabe que están bien. Vea que todas estas rayas, esta cafecita, la azul y la verde, resultaron ser paralelas, ¿verdad? Si le quedan paralelas, usted sabe que está haciendo las cosas bien. Si no le quedan paralelas, pues obviamente alguno de los puntos la midió mal. Ok. Y vamos con la otra que va a estar aquí muy pegada, con FHI. Entonces ubico el punto aquí sobre el eje. Me corro una década hacia la derecha, hasta 7.38 megas, de 0.7 megas a 7.38 megas. Y bajo 20 decibeles. Perdón, bajo 20 decibeles. Y listo, ya puedo unir esos dos puntos. Y esa es esa raya ahí moradita. Ya con eso tenemos las 4 asíntotas. Claramente, voy a quitar ese pedazo de ahí, ahora sí. Claramente, entonces, yo me voy a venir ahorita por aquí. Esta curva se va a tender, se va a torcer mucho. Y de este lado, voy a anotar momentáneamente. O sea, obviamente esta curva se va a torcer mucho aquí por tener 3 asíntotas pegadas y no me va a dar chance de tomar en cuenta esa otra asíntota. Ok, entonces me vengo por aquí. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve el cursor ahí. Me vengo por aquí por el 0, empiezo a repintar sobre la primera asíntota morada hasta que me tope la verde que está ahí. Ahí puse una rayilla punteada. Y aquí hay que leer ese valor. Obviamente en el eje de la frecuencia siempre va a coincidir con donde nació la otra asíntota, 2.52 megas. No hay mucho que leer porque ya el punto estaba ahí. Nada más hay que leer aquí en el punto, perdón, en el eje vertical, que aquí más o menos a mí me quedó en menos 11 decibeles. Entonces, hay que tirar una nueva asíntota, ahora con una pendiente de 40 decibeles por décadas o 12 decibeles por octava. Entonces me corro una década hacia la derecha. Eso se va a quedar en línea con los puntos que ya tenía antes. Y bajo de menos 11, como está aquí, le sumo ahora 40 decibeles. Y eso me da 51 dB. Marco ese punto ahí abajo, parece que está ahí. Y puedo tirar la siguiente asíntota, aunque se me va a cortar cuando se cruce con la azul. Si tienen preguntas, recuerden que tienen que decírmelo a viva voz, porque ahorita no estoy viendo ahí si hay manitas levantadas, etc. Ok, entonces, esa es la nueva asíntota. Y aquí yo marqué ahí les puse una raya vertical. Aunque obviamente el fondo, el papel tiene el montón de rayas verticales, ¿verdad? Yo repinté una ahí azul para saber hasta dónde debe de llegar. Sería ahí hasta ese punto. Y listo, ahí la corto. Donde se cruzó con FH sub 0, que era de 8.6 megahercios. Dígame. Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? Porque tenía el micrófono abierto. Ok, sigo. Ok, a partir de aquí, entonces ahora vamos a tener una nueva asíntota con una pendiente, ya no de 40, sino de 60 decibeles por década, o lo que es lo mismo, 18 decibeles por octava. Entonces, si lo trato de hacer decibeles por década, solo para darnos cuenta que no cabe, me corro aquí de 8.6 megas a 86 megas y tendría que bajar desde este nivel que está ahí. No está el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Aquí, ahora sí. Desde este nivel, más o menos ahí,
que en el caso mío me quedó en 32 dB. Tendría que sumarle 60, eso me va a dar hasta 92 y ahí sí ya no me da el papel. Entonces, tengo que echar mano de hacerlo en octavas en lugar de en décadas. Es la misma pendiente. Yo no le estoy cambiando las escalas al papel ni nada, nada más que en lugar de correrme, multiplicar por 10, perdón, hacia la derecha, nada más voy a multiplicar por 2 para correrme solo un pedacito y no sumarle 60 decibeles, sino que nada más sumarle 18 sería. Entonces voy a borrar aquí los dibujos. Zoom tiene un problema, que uno no puede hacer clic, continuar, si no deshabilita todas las herramientas de dibujo primero. Ok. Entonces, 8.6 megas por 2, para correrme una octava a la derecha, me da 17.2 megahercios. Entonces, ahora sí, el nivel de 32 que tenía antes, nada más le sumo 18 decibeles. Y eso me queda en 50 decibeles. Entonces, vean que ya ahí sí me da el papel para dibujar la otra asíntota. Esa asíntota, yo la tiré ahí hasta donde se me gastó el papel, porque tendría que bajar demasiado para que se me cruce con la otra que tenía aquí en 252 megas. Entonces ya básicamente ahí terminaría la gráfica. Entonces ahí tenemos una primera asíntota de 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava, una segunda de 40 decibeles por década o 12 decibeles por octava. Realmente debería ser menos 20 decibeles por década, menos 40, menos 60. Pero como realmente todo esto está en valor absoluto, entonces la pendiente sí sigue siendo negativa, aunque el eje esté en valor absoluto, pero yo sé que ustedes entienden ahí. Y listo, entonces esa sería básicamente Profe, digamos, y ahí uno cómo sabe cuál es la ganancia, viendo el gráfico. de la ley de aquí. O sea, en un punto específico, la ganancia en un punto específico. No, sino di como la general, digamos, la ganancia del circuito, digamos. Solo con el gráfico, si usted no tiene conocimiento de dónde salió esto, como este gráfico está normalizado, usted tiene que saber cómo se normalizó. Recuerde que realmente este 0 no es 0, no, era 90. Sí. Si usted no tiene idea de ese valor, no sabe cuánto era la ganancia. Aunque realmente en un gráfico así normalizado, lo que a usted le interesa leer posiblemente después sea el ancho de banda, de dónde me sirve Ok. el lápiz. Y eso básicamente lo va a leer aquí, del primer quiebre tiene que bajar 3 decibeles. Entonces voy a marcarlo ahí yo, 1, 2, 3, está como por aquí. O por ahí más o menos. O sea, de ahí para la izquierda y luego lo ponemos con el otro papel a la par, ¿verdad? Para ver cuál es el ancho de banda total. Pero yo sé que la frecuencia máxima a la que este amplificador va a amplificar bien está por ahí, un poquito por debajo de un mega, como 900 y resto, casi un mega. Como 900 y resto de acá, casi un megahercio. Y ahorita no recuerdo la de baja frecuencia, que ya la habíamos leído, pero ahorita yo voy a poner ahí el otro papel a la par. Pero esto es 1.000.000 comparado con la otra, no importa cuánto sea, pero no era tan alta, básicamente un megahercio va a ser el ancho de banda. Un poquitillo más ahí tal vez, pero por ahí anda. Como le digo, si usted no sabe cómo se normalizó la gráfica, entonces difícilmente puede saber cuánto es la ganancia en un punto específico. La general no necesitaba ni siquiera hacer esta gráfica para saber la ganancia general, ya usted sabía que era menos 90. Sí, sí, sí. O en decibeles, que ahorita no recuerdo cuál era el valor, digamos. 40, creo. Sí, era 40 de veces por ahí. Okay, borro esto de aquí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ok. Para desactivar esta cosa de aquí, ahora sí. Entonces, bueno, aquí está la gráfica esa que acabamos de obtener. Ese de ahí.
Y lo que hice fue ponerle ahí side by side, dijo aquel, ¿verdad? Y como decía ahorita Marcelo, ¿verdad? Entonces yo podría leer de aquí. Obviamente aquí sí me va a costar más, pero así más o menos. Hay 3 decibeles por debajo, contando esta escala, ¿verdad? Por aquí. Y 3 decibeles por aquí. Y entonces, desde ahí hasta aquí es donde yo puedo considerar que funciona ese amplificador. Ese es el ancho de banda que tengo ahorita. Y casi 1 mega menos, aquí era como 300, 280 y algo más o menos por aquí, digamos. Voy a ponerle 280, así, mateándolo, hercios, para acercarlo un poquito. Más o menos ahí, 290 podría decirse. Y aquí está en casi 1 mega, un pelillo menos, 900, como 900K. 900 kilohercios. Como le digo, según esta escala aproximada, como este papel no es real, no es esta escala, es una imagen distorsionada. Entonces eso es lo que puedo leer ahorita de aquí. Profe, Sí, señor. funciona el amplificador es donde no hay este pendiente, ¿no? Perdón, otra vez. Donde funciona el amplificador es cuando no hay pendiente, o sea, cuando la línea está recta. No, es un poquito más de eso. Ajá, o sea, Es un poquito más, porque usted tiene que considerar de ahí bajar 3 decibeles. O sea, siempre lleva este pedacito. Esa esquinita que quedó aquí, ajá. que es más grande, este gráfico es logarítmico. Si usted lo hace lineal, es más grande. Y aquí está más o menos del otro lado otro pedacito de raya. Como digo, si usted esto no lo hace logarítmico, entonces sí va a tener una curva así. Esas dos esquinas sí van a ser más largas. Y usted puede decir que el ancho de banda, no sé, va de aquí hasta aquí. Recuerde que era básicamente, si no lo hace logarítmico, aquí tiene AV máximo y el ancho de banda está en 0.7 veces ese valor. AV máximo. Es mucho más grande aquí, digamos en el dibujo es mucho más grande. Desde a dónde hasta dónde va el funcionamiento del amplificador. Okay. Pero sí tiene una parte con pendiente. Ok, listo. ¿Qué más preguntas? Hasta ahí. Hasta dónde vamos. Hago hincapié en eso que acaba de preguntar Eric, para todos, ¿verdad? El gráfico de Bode que hicimos nosotros lo hicimos con una escala en decibeles, o sea, es una escala logarítmica. Si usted no lo hace en forma logarítmica, sino que lo hace en voltio sobre voltio, digamos, entonces el gráfico es mucho más ancho primero. Recuerde que esa es una de las ventajas de usar el papel logarítmico, es que no requiere tanto papel en forma horizontal, digamos, pero también en forma vertical se le va a estirar esa misma gráfica. Entonces, esas esquinitas que están ahí arriba, que son las frecuencias de corte, ¿verdad? Las frecuencias de media potencia, perdón, o de menos 3 decibeles, se convierten ahora en 0.707 veces el valor máximo. Entonces es mucho más la distancia que tiene que recorrer aquí para hacer el dibujo. Eso tiene que quedar clarísimo para todos. Ahí. Muy bien. Ese es el... Profe, antes de que puede volver ahí mismo, sí. O sea, lo que está diciendo es que en ese caso, en la escala logarítmica que estamos usando, esos 3 decibeles que está bajando equivaldría al 0.7% de la escala lineal. Realmente los 3 decibeles que estoy bajando equivaldría al 30%, a lo que le falta es 707. Ok. Ajá. Igual me va a llevar a la misma frecuencia esa Correcto. Okay. Requiere un papel mucho más enorme, eso sí. ¿Ah?
Requiere un papel enorme, eso sí, para hacer ese dibujo. Si no, Ok, ok, sí. no lo hace en forma logarítmica. Ok. Este papel, aunque es semilogarítmico, ¿verdad? Ya trae en el eje horizontal aquí, ya trae el logaritmo integrado, digamos, en el dibujo. ¿Verdad? Usted lo ve aquí. En que los espacios, por ejemplo, aquí, entre 1 y 2 es muy grande, entre 2 y 3 es un poquito más pequeño, y cada vez es más chiquitito. El logaritmo ya viene ahí metido. Pero en la otra escala, aunque no es logarítmico, papel es semilog, nosotros le pusimos un logaritmo. Cuando pasamos esto a decibeles. Esto era 20 veces el logaritmo de A sub V. Bueno, y todo eso en valor absoluto, ¿no? Ay, ¿sabes? Me salí del borde de la pantalla. Bueno, todo eso en valor absoluto. Entonces aquí metimos otro logaritmo. Entonces también la escala vertical está achatada, digamos, por el logaritmo. Profe, Sí, señor. parece que un compañero tiene abierto el micrófono, entonces se retroalimenta. Creo que es Víctor Manuel. Voy a silenciarlo aquí ya. Ahora sí, muchas gracias, Azael. Sí, yo también lo escuchaba cuando estaba hablando, pero era para no cortar la idea. ¿Qué más preguntas para los demás? Todo clarísimo. Tiene que dibujarlo, no hay otra. Esta es la gráfica. Esta de arriba es la mía ahí aproximada, ¿verdad? Y esta es la de Robert Boylestad. Igual vea que aquí está 1 megahercio y por ahí pegadito casi, ahí estará el F2. Aquí en la escala de kilohercios, aquí según la escala esta del libro, no sé qué escala es, ¿verdad? Porque ahí no se ven muy bien las divisiones. Sí está un poquillo más alejado de donde yo dije aquí. Aquí pareciera como que está más cerca de 500 hercios. Y yo he dicho que eran, ahorita no recuerdo, pero estaba más pegado al kilohertz. Y vea lo que le decía, ¿verdad? Aquí está, la gráfica está normalizada, ahí se ve que está dividido entre V medio y que tras de eso están decibeles, ¿verdad? Y el otro lado, frecuencia en hercios, pero escala logarítmica, en otra escala. Bueno, aquí también solo se representaron 1, 2, 3 asíntotas, ¿verdad? Porque la otra quedaba muy arriba. La de 252 megas. Profe, no recuerdo cuál ejemplo era del Boylestad. Ya le digo. 9.13. La parte de alta frecuencia es el 9.13. Muy bien, gracias. Ejemplo 9.13. Ok, ya básicamente lo que queda es que usted practique. Obviamente, si hubiéramos estado en la clase en vivo de todo color, ¿verdad? Yo les doy chance y voy viendo cómo va el dibujo y lo reviso. Y posiblemente Irene me llame 10 veces ahí. Irene, no se enoje, porque se le torció un poquillo la raya, etcétera, ¿verdad? Y la otra mitad no trajo los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí dilataríamos un poco más de tiempo. Si quieren, yo ahorita les doy chance y ustedes los dibujan y no sé si me comparten ahí, toman la foto o lo que sea. Ya lo único que queda para cerrar este tema es, primero, bueno, esto es un concepto nada más. Vea que aquí el ancho de banda, voy a retornar aquí. Se tomó aquí de donde está los menos 3 decibeles. De aquí a aquí. De ahí se toma el ancho de banda. Pero ¿qué sucede? Esto es si yo tengo un amplificador
Así voy a poner aquí una caja que tiene un A sub V ahí dado. Aquí tenemos V sub 0. Y por aquí tenemos V sub I. Es un amplificador de una etapa nada más. ¿Qué sucede si ahora empiezo? Es lo más común, ¿verdad? Que usted tenga que poner varias etapas. Donde tenga aquí AV1, AV2 y AV3. Aquí va a estar el V sub 0 total, llamémosle. Aquí el V sub I total, llamémosle. La ganancia total, voltaje de salida total entre voltaje de entrada total, sería igual a la multiplicación de las ganancias cuando está en voltio por voltio. AV1 por AV2 por AV... Ay, Safis. Nunca me reconoce las formas por lo feo que dibujo y ahora sí me lo reconoció. AV3, esto en voltio sobre voltio, ¿verdad? Ya eso usted lo sabía de antes. Si lo quiero ver en decibeles, por aquí, AV total en decibeles será igual a AV1 en decibeles más AV2 en decibeles más AV3 en decibeles. Por la propiedad de los logaritmos. Ya todo eso lo habíamos visto hace un montón. Bueno, entonces, las ganancias aquí se van multiplicando, ¿verdad? O en decibeles se van sumando, como quiera verlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo me afecta eso la gráfica? Si fueran etapas iguales, cada una de ellas, si usted las dibuja sueltas, digamos, si yo pongo 3 veces este mismo amplificador que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces voy a tener 3 veces esta misma curva, con las mismas frecuencias de corte, en el mismo lugar, porque son 3 etapas iguales. ¿Cómo me afecta eso la curva resultante? Entonces, si esta era la primera, con una etapa, aquí n es el número de etapas, que aparece como n. Si esta hubiera sido la primera, de donde yo leía el ancho de banda, aquí de donde está menos 3 decibeles, o sea, desde aquí hasta aquí, cuando le pongo la segunda etapa, ahora el ancho de banda se me reduce de aquí a aquí. Perdón. Voy a borrar esos 2 puntos que están mal puestos. Lo tengo que leer aquí de donde está menos 6 decibeles ahora, que es ahí. Siempre se me reduce, solo que había dibujado mal los puntos. De ahí a aquí. Ese sería el ancho de banda con 2 etapas. Ahora se lee aquí menos 6 dB. Que es menos 3 más menos 3 en decibeles. Y si le pongo una tercera etapa, entonces ahora lo tengo que leer aquí de menos 9 dB. Se va achatando. Ahí 1, 2, 3. La otra es, bueno, aquí está marcado con estas rayas horizontales, para no dibujar tanto yo encima. Ahora el ancho de banda total de una sola etapa va desde aquí hasta acá. Después se me hace menor y después se me hace menor. Se va haciendo más, usando el término de no sé quién fue el que me preguntó hace como 2 clases, creo, se va haciendo como más selectivo, aunque esto no es un filtro, el amplificador se va haciendo más selectivo, o sea, el factor de calidad, Q, aumenta, cada vez se vuelve así más picudillo el amplificador, comparado de como lo teníamos antes y cada vez más ancho. Por ahí van los disparos, de qué es lo que sucede cuando se ponen múltiples etapas. Nada más queda aquí vamos a arrancar la próxima clase, una aproximación de laboratorio de este tema. Si usted está en el laboratorio y está midiendo y está con el tiempo justo, digamos, no tiene mucho tiempo como para ponerse a ver cuál es la respuesta en frecuencia del amplificador real y ver cómo anda, si anda bien o anda mal respecto a la aplicación que usted le vaya a dar.
usted puede hacer un aproximado utilizando, generalmente uno usa ondas senoidales para inyectárselas al amplificador y ver qué sale ahí a la salida. Una aproximación se puede hacer utilizando una onda cuadrada. Porque la onda cuadrada, usted sabe que lo dijo Fourier, realmente es una suma infinita, es una sumatoria infinita de ondas senoidales. Una frecuencia fundamental y un montón de armónicos. Aquí hay un montón de ondas senoidales. Algunas se van a ver filtradas cuando las pase por el amplificador y otras no. Entonces lo que va a obtener usted en la salida no es una onda totalmente cuadrada, sino que se le van a recortar algunos armónicos. Y puede obtener cosas como estas que están aquí. Cuando tiende a caer aquí, esta parte de aquí, hacia el lado derecho, o aquí está ya en forma exagerada, usted sabe que la respuesta en baja frecuencia anda aquí anda medio mal, y aquí anda requete mal. Y cuando es al revés, cuando tiende a caerse hacia el lado aquí, hacia el lado izquierdo, redondearse hacia el lado izquierdo, o aquí ya más exagerado, entonces la respuesta en alta frecuencia, aquí anda mal, y aquí anda requete mal. Eso es una prueba ahí aproximada de, como les digo, de laboratorio. Pero de ahí en adelante continuamos la otra semana. Ya lo que queda es que se cuadren a practicar, porque vamos a dejar la respuesta de frecuencia de lado por un momento. Y luego nos metemos ya con el FET y empezamos a repasar de 0 para adelante con FET. Vayan repasando del curso de elementos activos, toda la parte de polarización, porque la vamos a ver ahí. Yo sé que igual necesita refrescarse, igual que cuando empezamos con la parte del BJT, pero la idea es no tardar un montón de clases en puros ejercicios de polarización. Igual nos vamos a tomar ahí el tiempo necesario, ¿no?, para que refresquen. Por ahí va el asunto. Preguntas, hasta ahí, niños y niñas. Profe, con respecto a lo de múltiples etapas, se tendría que determinar, ok, cada amplificador por aparte y cómo ya después sería como, cómo se sobreponen uno sobre otro en las gráficas después para ya determinar las F'. No las dibuja por aparte, sino que realmente a la hora de dibujarlas, se las va a dibujar sobre el mismo papel. Chance. Aquí yo dibujé las 3 asíntotas de una etapa nada más. Si tengo que dibujar en el mismo papel las asíntotas de la otra etapa, ahí está el toque. Si la etapa es igual, entonces me van a quedar exactamente en el mismo lugar. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo la asíntota de 20 decibeles por década. Ay, Safis. Vamos a ver. Ok, entonces aquí en moradito tengo la asíntota con una pendiente de menos 20 decibeles por década correspondiente a una etapa. Cuando le dibuje la otra encima, ahora tengo que sumar 2 de 20 decibeles por década. Entonces realmente la primera asíntota que nace aquí va a ser de 40 decibeles por década desde el principio. Entonces va a tener una pendiente, la primera va a tener una pendiente como así. Básicamente la misma pendiente de esta. Hasta que me tope con la segunda. Entonces, digamos, Ajá. se dibujarían todas las asíntotas y después nada más se suman. Entonces la pendiente sería más pronunciada, exactamente. Ok. Entonces dibuja, la primera va a tener, o sea, si tiene 2 etapas y son iguales, entonces desde el principio usted sabe que las primeras asíntotas que dibujen no las dibuja a 20 decibeles por década, sino a 40 decibeles por década. Las segundas ya no serían de 40, sino que serían de 80. O sea, le van a quedar súper pronunciadas. Ya la segunda le va a quedar como así. Y ahí va. Ese es el toque. Que no hace una gráfica para cada etapa, sino que dibuja las asíntotas sobre estas. Si las etapas son iguales. Si no fueran iguales, entonces usted va a tener de por aquí atravesado otras asíntotas de 20 igual.
Pero entonces muy rápido usted va a pasar de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, muy rápido, cuando va dibujando. Entonces igual se le hace así, muy pendiente, la curva. Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más preguntas hasta ahí? Profe, profesor, Dígame. profesor, cuando me hablan de ganancia, Ajá. yo tengo, hay dos tipos de ganancia, la ganancia voltaje sobre voltaje o el 20 logaritmo del voltaje sobre voltaje, ¿verdad? No son dos tipos, es la misma, solo que con unidades distintas, pero sí, correcto. Ajá, ¿qué más? Entonces, cuando me hablan de ganancia, ¿cuál de los dos sería? Cualquiera de los dos. No, eso depende de lo que le pregunten. Eso depende mucho de la pregunta. ¿Cuándo lo usa usted en voltio sobre voltio y cuándo lo usa en decibeles en la vida real? Eso depende del campo de aplicación. Como les dije yo al puro inicio, por ejemplo, en telecomunicaciones generalmente se trabaja en decibeles. En control automático generalmente no se trabaja en dB. En electrónica de potencia, algunas veces se trabaja en decibeles, otras veces no. Ya, ok, Ujú. está bien. Ok. Profe, la próxima clase, ¿qué capítulo es, me dice? La próxima clase vamos a finalizar con esta parte que es del capítulo 9 y luego nos vamos a ir al, ya le digo, próxima iniciaríamos con lo que usted vio en activos del que aquí está en el capítulo 6, Boyleston, que son transistores de efecto de campo, y capítulo 7. Capítulo 6 y capítulo 7, que es sobre transistores de efecto de campo y polarización de los transistores de efecto de campo. Ok. Esa clase sería como tal vez un repaso y algo más, ¿no? Un repaso de... Repaso de lo de activos, ¿verdad? No de paso de disquetes, sino que repaso de elementos activos. Ah, sí, buenísimo. Uh-huh. Pero que conste la palabra, que le quede clara, repaso. Sí, excelente. Ok. ¿Qué más preguntas? ¿Niños o niñas? Vamos a ver si no tengo nada en el chat. No tengo nada en el chat. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, ya por hoy estamos aquí, ¿verdad? Recuerden revisar ahí en el Tech Digital, yo les estoy subiendo en la carpeta aquella, clases virtuales, ahí les dejo el enlace al video en la página de YouTube. Pero lo que no quiero es mandarles todo por correo electrónico para que no les llegue, y supongo que yo les estoy mandando cosas y todos los profesores también para no saturarlos ahí. Entonces, pero ya ustedes saben que en el Tech Digital, en la carpeta de clases virtuales, ahí yo les dejo el enlace al video y les dejo la pizarra en un gráfico vectorial, en un SVG, para que le puedan hacer zoom y revisar ahí los rayones que yo hice. Bueno, entonces estamos listos. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, por allá.